Muy buenas tardes, señores participantes. Buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos desde la Oficina de Capacitación y Telesalud del Hospital 22 Minsa Tarapoto, agradeciéndoles como siempre su participación y su acompañamiento a través de este medio. En esta semana, el mes de agosto, un mes con bastante actividades dentro de lo que es en el hospital mismo. Hoy tenemos un tema muy importante sobre pacientes COVID. Me acompaña en esta oportunidad el doctor Manuel Jesús Montellano Segas, quien nos va a tratar un tema muy interesante sobre el tratamiento inicial en pacientes con neumonía COVID-19. Prácticamente la experiencia que ellos tienen también aquí 5 meses en nuestro hospital ya desde marzo a todo este tiempo que vamos viendo los casos, y probablemente también nos va a presentar algunas experiencias clínicas y en confrontación con nuestra bibliografía. Bueno, le doy pase al doctor Manuel Jesús Montellanos. Muy buenas tardes, doctor, y gracias por acompañarnos en esta ocasión con esta exposición. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un tema que es muy interesante y que lógicamente está en boga, ¿no? El tema que estoy compartiendo con ustedes es el tratamiento inicial en pacientes con neumonía COVID, ¿no? Ese es nuestro hospital, ¿no? Visto de arriba. Esas carpitas son los lugares donde atendíamos, donde estuvimos atendiendo inicialmente y hasta hace poco a pacientes con neumonía COVID, ¿no? Nos fuimos trasladando, previamente estábamos más al costado, ahí después posteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Ya hubo una exposición previa de parte a cargo del doctor Rodríguez, donde hablaba sobre la fisiopatología, cuadro clínico, ¿no? Siempre es bueno traer un poco, ver estas fases, ¿no? Los 3 estadios: infección temprana, con actividad viral marcada, fase pulmonar, sin hipoxia, con hipoxia, y fase hiperinflamatoria, ¿no? Con respuesta inflamatoria marcada. La gran mayoría se queda en la fase 2A, la gran mayoría. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta algo: la literatura sobre COVID actualmente es abundante. No es como que se sigue escribiendo sobre ello, ¿no? Y con relación a los tratamientos, puede en algún momento llegar a ser contradictorio. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y probablemente lo que digamos ahorita va a ir cambiando, ¿no? Siguiente. Hay que tener en cuenta también que dentro de lo que es investigación clínica, ¿no? Evidencia científica, nosotros nos regimos desde el punto de vista de medicina, de ciencia, idealmente en ensayos clínicos. Y tenemos la pirámide clásica, donde vemos la opinión de expertos, o plausibilidad biológica, que ya vamos a hablar con los tratamientos que se han planteado, pero siempre nuestro punto final idealmente va a ser o ensayos clínicos o revisiones sistémicas, metaanálisis. A eso tenemos que llegar, en eso tenemos que basarnos, ¿no? Lógicamente, como se menciona, es una enfermedad nueva. Siguiente. Otra vez, igualmente, ¿no? Siempre cuando uno lee, por ejemplo, grados de recomendación, idealmente basarse en un grado de recomendación A con nivel de evidencia 1A, 1B. Las posteriores sirven, sí, sirven, pero siempre hay que buscar lo ideal, ¿no? Para el bien del paciente. Siguiente. Esto es la clasificación que ya lo daba el MINSA y lo que se ha venido trabajando, ¿no? Clasificación de los casos: moderados, leves, moderados y severos. Tener en cuenta, en severos, somos un hospital, el Hospital de Tarapoto es un hospital de referencia. Nosotros venían también con más cantidad antes pacientes de diferentes regiones, llámese Bellavista, Picota, Jujuy, ¿no? Entonces, ya la mayoría venía con cierto grado de descompensación. Casi la gran mayoría ingresaban con casos severos, ¿no? Más de frecuencia respiratoria más de 22, la gran mayoría, con una presión arterial de oxígeno menor de 60. Inicialmente teníamos con más facilidad los ADAs, los gases arteriales, y encontramos pasos bien bajos, 90, 80, ¿no? Que coincidían con esos casos severos, lo cual era un manejo intrahospitalario, como se dice. Siguiente. Tener en cuenta algo, otra vez, a nivel epidemiológico, a nivel mundial, se sabe que el 20% de los procesos infecciosos van a terminar con cierto grado de insuficiencia respiratoria. Esos 15% son las neumonías moderadas
o grave, severa, pues, ¿no? Lógicamente vamos a tener un 5 que va a ir directamente a la UCI, o debería ir. Siguiente. Otra vez, los ensayos clínicos. Fíjense, al 7 de agosto, el día de hoy, temprano, habían 2.056 ensayos clínicos en progresión, relacionando COVID con tratamiento, ¿no? Por si acaso. Ya, siguiente. Hablemos de algunas generalidades que nos va a servir para las diapositivas siguientes, que es respecto al tratamiento. Hay estudios que se han armado a nivel mundial. Solidarity es uno de ellos, ¿no? Que empezó en Noruega, España, y viene tomando diferentes países, como dicen, ¿no? Más de 80 países, y principalmente es comparar 4 medicamentos: hidroxicloroquina, remdesivir, lopinavir, ritonavir, y esta más interferón, ¿no? Siguiente. El recovery también es otro estudio que empezó en Inglaterra, ¿no? Y están probando otros tratamientos. ¿Cuáles eran? Dexametasona dosis baja, acitromicina, y dos de los anteriores mencionados, lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, tocilizumab y plasma convaleciente. Siguiente. Hay que enmarcar algo. Como es una enfermedad nueva, no tenemos un tratamiento especializado, un tratamiento dirigido para el cual, ¿no? Hay algo que uno lee siempre, que lo comparan, esta medicación que se habla, con tratamiento estándar. ¿Qué entiendes por tratamiento estándar? Oxígeno, hidratación, antipirético, antianalgésico, si estuviera antieméticos, antitoxígeno, y si es necesario, antibiótico. Eso es el tratamiento estándar. Ahí no habla ningún fármaco, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Estamos viendo que es una enfermedad nueva, no sabemos cuál es cómo se está comportando del todo, bueno, no se sabía cómo se comportaba del todo, y se están probando esas drogas, ¿no? Siguiente. Respecto al único tratamiento que ha probado eficacia en el sentido de poder mantener a un paciente estable, es el oxígeno. En eso sí no hay paciente que viene con una neumonía grave, tenemos que ponerle oxígeno porque vienen desaturando, ¿no? Idealmente lo que mencionan ahí, ¿no? Si es una leve, moderada, más de 94%, grave, le puedes dar una chance hasta 90%. Siguiente. Como otra vez se menciona, acá es más que todo para plantear esto: no usar máscara de Venturi por el riesgo aumentado de aerosolización, ¿no? E idealmente el retiro hay que ir titulándolo de a poco, cuando ya está de salida, digamos, el paciente, ¿no? Para que mantenga al menos un 96% de saturación. Siguiente. Otra vez, la hidratación, los cuidados estándar, oxigenoterapia, hidratación, con cautela si es que fuera un paciente que tiene alguna comorbilidad. Idealmente ponen en promedio 2 litros, ¿no? Queriendo buscar una diuresis de 0,5 mililitros por kilogramo. Siguiente. Una frase que siempre nos acompaña y siempre la escuchamos en las rondas médicas es: la verdad del hoy es la mentira de mañana. Lo que hoy estamos dando como dogma, probablemente más adelante hay estudios que lo cambien, ¿no? Siguiente, por favor. Empezamos con uno de ellos, lopinavir, ritonavir. Siguiente. En marzo, por ejemplo, salió un estudio grande, ¿no? Donde lo que buscaba era ver la eficacia de este fármaco en pacientes con COVID severo, que en verdad son el grupo poblacional con COVID que más nos interesa, ya que es el que tiene más riesgo de muerte, ¿no? La variable principal, el tiempo de mejoría clínica, buscaba otras variables del estudio, sí, ¿no? Estudio clínico buscando mejoría de los 7, 14 días, la mortalidad, ventilación mecánica, estancia hospitalaria. Se agrupó un grupo de pacientes de 199, la mayoría de 58 años, ¿no? La mediana, con 60% varones. Esta patología es un poco más en pacientes varones. Lo estamos viendo acá también en nuestra región. Un tercio de estos ya habían recibido corticoides. Siguiente. Luego del estudio, lo que menciona es que no hay diferencias estadísticamente significativas de los grupos de lopinavir y ritonavir con tratamiento estándar. No diferencias en la mortalidad, tiempo de hospitalización, oxigenoterapia, carga viral, y lopinavir y ritonavir termina con que no ha demostrado un beneficio en comparación a cuidados estándar, ¿no? Después de haber estos estudios. Siguiente. El recovery, que es uno de estos grupos de estudios que les mencionaba, ¿no? Tiene mayor cantidad de
en su universo de pacientes, 1.500, versus atención habitual de 3.376. Su conclusión es que no encuentra diferencias significativas en la valoración primaria de mortalidad a los 28 días. No hay poca evidencia de efectos beneficiosos en el riesgo de progresión tanto a ventilación mecánica o estancia hospitalaria. Siguiente. Tanto el Solidarity, que es uno de los estudios, como el Recovery, recomienda el ensayo sobre el lopinavir, ritonavir, casi con una semana de diferencia. No hay un efecto beneficioso en pacientes hospitalizados, ¿no? Y cerraron el brazo, quiere decir que ya no iban a juntar más pacientes en este grupo con este grupo de fármacos, ¿no? Es así como se hacen los ensayos clínicos, es así como que en el tiempo uno ve. En algunos países, no acá, pero en algunos países que han empezado su epidemia o su pandemia antes que nosotros, ellos estaban usando el lopinavir, ritonavir. Nosotros cuando hemos empezado, que ha sido aproximadamente mayo, junio, ya estaba esta información al respecto, entonces ya no la llegamos a utilizar justamente por esta información, ¿no? Siguiente. Vámonos a la famosa hidroxicloroquina, ¿no? Que también en un inicio, esta sí la hemos llegado a utilizar, ¿no? Siguiente. Estudios observacionales de hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados. Este es uno, por ejemplo, ¿no? Del New England, que siempre es una fuente de información importante. 1.376 pacientes, ¿no? Un seguimiento de 22 días. 811 recibieron hidroxicloroquina. Tener en cuenta que los pacientes tratados con hidroxicloroquina fueron los que tenían, digamos, un evento más grave al inicio del estudio, ¿no? Evento final primario, que es lo que es habitualmente lo que es mortalidad, en 25.1%. Siguiente. ¿No? Si uno ve ahí la probabilidad de inicios de eventos, libres de eventos, como quien dice, y con hidroxicloroquina es un poco más que lo que es cuidados estándares, ¿no? Estudios observacionales con pacientes ingresados al hospital mostró que no se asoció a un riesgo muy reducido ni aumentado en el punto final, que es intubación o muerte, ¿no? Y justamente esto, como es un estudio observacional, te indica que deberían haber ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que son los famosos ECA, ¿no? Siguiente, por favor. Acordarse algo, los estudios observacionales ¿puede proporcionar conclusiones definitivas sobre la efectividad de la terapia? No es lo ideal. Pero acá lo que llamaba la atención era un aumento que sí se veía como riesgo para paro cardíaco, para infarto, ¿no? Tanto con hidroxicloroquina como acitromicina. Y eso fue una de las causas que preocupó. Hubo información de por medio, algunos artículos que salieron, que lógicamente después fueron retractados, pero bueno, sigamos por favor. Siguiente. Esto ya es un estudio en el JAMA, ¿no? Otra revista muy importante, donde justamente ven la mortalidad en pacientes con COVID-19, 1.438 pacientes hospitalizados ahí en los hospitales de Nueva York, fueron varios centros, ¿no? Y un riesgo relativo para mortalidad, fíjense, aproximadamente hidroxicloroquina e hidroxicloroquina más acitromicina. En comparación con el tratamiento estándar, ninguno fue estadísticamente significativa, no se asoció a una mortalidad hospitalaria significativamente menor. O sea, veían que el usarlo no generaba mucho beneficio. Entonces, siguiente. Lo importante de este estudio es que, si bien la mayoría de estudios son a nivel internacional, tenía una población de hispanos bastante similar a población afroamericana o población blanca, ¿no? Caucásica. Entonces, es importante tener ese dato también. Siguiente. En el grupo que entraba a hidroxicloroquina, citromicina, también hay que tener en cuenta que era un grupo que tenía mayor factor de riesgo, ¿no? de complicación. Entonces, bueno, eso también hay que tener en cuenta para ese grupo, ¿no? Siguiente. Este es lo que es la mortalidad hospitalaria ajustada, y vieron que era mayor en pacientes con hidroxicloroquina, citromicina, ¿no? Hidroxicloroquina prácticamente era similar a no usar nada, y acitromicina, bueno, veían ahí un efecto benéfico entre comillas, ¿no? Entonces, siguiente. Es ahí previamente, para terminar, a raíz de este estudio, es que se decide también ya no utilizar en alguno de los, en el recovery al menos,
ya no seguir utilizando dentro de los brazos de estudios siguientes en los próximos meses hidroxicloroquina, ¿no? Ahora nos vamos con ivermectina, un fármaco muy hablado, muy comentado en nuestra, al menos aquí en Latinoamérica, ¿no? En especial acá, ¿no? Donde creo que había hasta déficit de lo que es ivermectina, ¿no? Se planteó inicialmente, ya que hubo un estudio de un científico australiano donde mencionaba que disminuía la replicación viral, lo cual es cierto, ¿no? Pero en estudios de células de animales, ¿no? Es un primer estudio, es un primer paso, excelente, así debe ser. Entonces, posteriormente ya han habido mayores estudios donde mencionaban que la dosis necesaria, si se quería lograr el mismo efecto en humanos, debería ser mucho mayor, ¿no? Y, lógicamente, ante la duda, se inician varios estudios, ¿no? Uso de ivermectina, actualmente se está manejando, MINSA maneja este tipo de, de tratamiento, una gota por kilo, máximo 80 gotas por 2 días. Siguiente. Este es uno de los estudios que salió, ¿no? Patel publica este estudio, un preprint, que viene a ser como una preimpresión, antes que salga a la luz de por sí en alguna de las revistas que se mencionan, ¿no? Habitualmente. Y lo que ve interesante el estudio, si bien es un estudio retrospectivo, observacional, es que el grupo de pacientes con ivermectina tenían menor mortalidad, ¿no? 7.3 versus 21%, es significativo, ¿no? Siguiente, por favor. A favor de ese estudio, bueno, un estudio provisional, multicéntrico, observacional, otra vez retrospectivo, observacional, tenía un número elevado de pacientes, 704, dosis promedio 150 microgramos, lo que era 50 gotas. Es por eso que al inicio, en las guías de manejo en MINSA, ponían 50 gotas, ¿no? Después ya sumaron 200, ¿no? Tasa de letalidad encontraron que era 6.1 veces menor que los que no usaron ivermectina, por ejemplo, ¿no? Estadísticamente significativo. Bueno, eso uno ve y lógico va a decir, hay que darle tratamiento con ivermectina. Siguiente. Sin embargo, hay que mencionar que este estudio no fue revisado por pares, no está publicado, la mortalidad es mayor en el grupo sin ivermectina, pero era este grupo con mayor cantidad de pacientes con ventilación mecánica. O sea, es como que no eran poblaciones equiparables del todo, ¿no? No evidencia suficiente y, lógicamente, lo que te sugiere es falta de estudios de aleatorización, ¿no? Siguiente, por favor. Y tener en cuenta algo, este estudio ha sido retirado, ¿no? Por los mismos doctores que lo retiraron del estudio de Lancet, porque salía junto al de hidroxicloroquina, que hubo unos problemas, ¿no? Se tuvieron que retractar. De hecho, estos hallazgos no coinciden con la realidad epidemiológica. Entonces, el estudio, el cual estaba haciendo a favor de ivermectina, vieron que habían bastantes sesgos, bastantes alteraciones a nivel epidemiológico, por lo cual decidieron suspender o sacarlo, ¿no? Ahora ha salido otro estudio, siguiente. Otro preprint, el estudio ICOS, ¿no? Que es el uso de ivermectina, ver lo que es en mortalidad. Siguiente. En Florida, hipótesis inicial, menor mortalidad en hospitalizados, otra vez observacional retrospectivo, 4 hospitales al sur de Florida, desde marzo hasta mayo, siguiente. 280 pacientes, edad promedio 60 años, mayor en varones, como se menciona, aproximadamente 54%. Ivermectina, ¿no? Ver la mortalidad, fueron menores con ivermectina, ¿no? Y menores en sus grupos con pacientes con enfermedad severa, 38-80. No hubo diferencias significativas respecto a estancia hospitalaria, ¿no? Como que con mortalidad sí se veía que había algo menos, pero en estancia era similar. Siguiente. ¿No? Acá tener en cuenta aproximadamente los estudios, o sea, esta de la mortalidad, por ejemplo, en estudios severos, en el control 80% y en el grupo de ivermectina 38%, ¿no? Era significativamente estadístico. Siguiente. Pero en el análisis univariado hay que mencionar algo. Los pacientes que sobrevivieron eran más jóvenes. Y otro punto importante es que los que sobrevivieron tenían tasas de linfocitos más altos. Entonces sabemos que a mayor edad, mayor es la mortalidad. A menor linfocitos, mayor es la mortalidad. Entonces ese grupo que no sobrevivió, tener en cuenta que ya era un grupo que empezaba un poco con bastantes factores en contra, ¿no? Siguiente.
Tenemos en cuenta que no ha sido todavía revisado por pares, no ha sido publicado formalmente, por ahí que pasa lo mismo que el estudio de Patent, pero estamos en espera. Puede haber confusores como tratamientos concomitantes, características basales no medidas, ¿no? Siguiente. Aquí en Perú el doctor Chang hace un pequeño trabajo, ¿no? Está publicado también, lo pueden conseguir ahí en la dirección que se menciona, sobre el uso de ivermectina, ¿no? Es experiencia propia, es medicina en experiencia, ¿no? Siguiente. Se está corriendo un estudio en España que se llama el SAINT, ¿no? Que está para término del 30 de agosto, ahí nos dará más luces de este tratamiento. Siguiente. ¿No? Y estos son estudios que se están haciendo a nivel internacional con ivermectina, ¿no? En diferentes lugares, no solo, si bien nosotros lo estamos utilizando en demasiada demanda ya como hasta preventivo, lo cual no es lo correcto, vemos acá que existen estudios que se están dando a nivel hospitalario, ¿no? Para ver justamente diferentes cosas. Siguiente. Acá hay otros, ¿no? En diferentes lugares, Argentina, Egipto, España, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Igual, ¿no? Siguiente. Entonces, con respecto a ivermectina, ¿qué tenemos al momento? Que no hay nada establecido. Lo estamos usando, sí, ¿no? Como se menciona, idealmente, e ir viendo. Ensayos clínicos más adelante ya nos dirán si realmente se debe utilizar o no, o al menos nos darán mejores luces del uso de ella, ¿no? Vamos a esto, corticoterapia. Inicialmente se hablaba de que había una tormenta de citoquinas y esta tormenta de citoquinas generaba un proceso inflamatorio extenso, lo cual podía dañar el pulmón, lo cual es cierto. Pero cada persona es distinta, cada persona reacciona diferente, ¿no? Y a raíz de eso se plantea la posibilidad de usar corticoides. Cabe señalar que, en opinión de expertos aquí en Perú, se dijo la posibilidad de pulsos, ¿no? Pulsos como cuando hay un paciente con un compromiso autoinmune, con 500 miligramos, 1 gramo, lo cual no se ha estado llevando en otros países, ¿no? Nosotros, lamentablemente, por esta opinión de expertos, ¿no? Se llevó y se ha venido tratando con un tipo de cuadro, ¿no? Siguiente, por favor. Ya en China, ¿no? El doctor Wu hablaba de que en 201 pacientes con neumonía grave, síndrome de estrés respiratorio, los que usaron metilprednisolona tuvieron menos riesgo de muerte, ¿no? A raíz de eso es que se plantea la posibilidad de usar corticoides, ¿no? Porque en una neumonía habitualmente uno no usa corticoides, salvo sea una neumonía grave, severa, asociada a ventilador, ¿no? Siguiente. Entonces, uso de corticoides en casos críticos severos, ¿no? Algunos planteaban la posibilidad de encontrar dentro del laboratorio alteraciones muy marcadas, ferritina, dímero D, PCR, pues, ¿no? La posibilidad de pulsos, pero no eran pulsos de 500, 1 gramo, 80 miligramos, 20 miligramos de dexametasona, que no es muy alto, pero siempre y cuando cumpla esos criterios, ¿no? Críticos, severos, ¿cómo se llama? Idealmente pacientes que estuvieran en uso. Siguiente. La guía de supervivencia para COVID, ¿no? Ya hablaba de que idealmente no utilizar, salvo estuviera en ventilación mecánica, con insuficiencia respiratoria, con síndrome de estrés. En ese caso, poder utilizar. Pero después, probablemente no. Siguiente. Y salió otra vez, como les menciono, este estudio, Recovery. Está como preprint, pero vieron, o sea, así como a veces se adelantan para decir que no sirve un medicamento, o al menos que no han visto la eficacia que debería verse, aquí se adelantaron para decir que dexametasona disminuye la mortalidad a 28 días entre aquellos que recibieron ventilación mecánica o eran oxígeno dependientes, ¿no? Pero también un punto importante que lo menciona es que no entre pacientes que no recibieron un soporte respiratorio. O sea, el paciente que venía sin soporte respiratorio, darle corticoides no beneficiaba. ¿En quiénes se beneficiaba? En el que estaba con demanda o dependencia de oxígeno o hasta necesidad de ventilación, ¿no? Dexametasona, un medicamento económico, bien conocido. Entonces, a raíz de eso es que nosotros empezamos a usar la dosis 6 miligramos. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Pacientes que no necesitaban oxígeno y se les dio dexametasona, es más, te abota un porcentaje de mortalidad mayor. Es lo que probablemente uno sospechaba que lamentablemente ha pasado en lugares como, por ejemplo, Iquitos, donde ante la gran
cantidad de pacientes que necesitaban atenderse, muchos se automedicaban, ¿no? Corticoides, prednisona, dexametasona, ni siquiera a 100 miligramos, sino a 20, 40 miligramos. Y bueno, el estudio acá lo que muestra es justamente que pacientes que no requerían oxígeno, COVID positivo, con sintomatología, pero le das dexametasona a dosis altas, pudieras haber llegado a hacer alguna complicación, ¿no? Siguiente. ¿Y quiénes sí se beneficiaban? Los que recibían oxígeno, probablemente aquellos que ya estaban saturando 89, 88, 90, así como los más beneficiados, los que estaban en ventilación mecánica. Hablando de mortalidad, 28 días, por si acaso. Entonces, esto que ya queda como un sustento en decir, mira, sí, realmente sirve, pero otra vez tiene dependencia de oxígeno, ventilación mecánica. Siguiente, ¿no? Este cuadro también muestra ello, pues, justamente, ¿no? Siguiente. ¿Qué hay respecto a anticoagulación? Ya se veía que los pacientes en China, la tasa de mortalidad era bien alta, en Europa también, primero Italia, España. Los italianos hicieron un estudio, o bueno, autopsias, necropsias de sus pacientes con compromiso con COVID, ¿no? Que fallecían por proceso respiratorio y vieron que había gran compromiso de la coagulación, alteración de la coagulación. Era fenómenos protrombóticos, pues, ¿no? Y eso generaba estos cuadros, ¿no? Iba de la mano con dímero D muy alto. Siguiente. Entonces, ¿qué se quedó? El uso de anticoagulación en casos críticos y severos, igual que el corticoide. Críticos, severos, anticoagulen. Casos leves, moderados, si es que está hospitalizado, puede ser una anticoagulación profiláctica, siempre y cuando tenga dímero D alto, ¿no? Tener en cuenta la plaquetopenia también, y evaluar función renal. Siguiente. Estos son, posteriormente, que ha salido como información, si tiene factores de riesgo para enfermedad tromboembólica, idealmente profilaxis, ¿no? Idealmente 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, que es lo que habitualmente usamos en pacientes que están postrados, que no se pueden movilizar. Tener en cuenta que estos pacientes no es que se estén movilizando, de echado, boca abajo, de costado, ayudándose con oxígeno, no tiene facilidad de movilización, lo voy a tener echado casi las 24 horas, ¿no? Entonces probablemente se beneficie de enoxaparina de forma profiláctica. Si tuviera factores de riesgo, lógicamente ahí cambia y se le da dosis intermedia, ¿no? Que es 1 miligramo por kilo. Si pesa 60 kilos, 60 miligramos, ¿no? Cada 24 horas. Ya en casos severos, graves, con evidencia de enfermedad tromboembólica ya terapéutica que es plena, ¿no? Cada 12 horas 1 miligramo por kilo. Siguiente. Entonces, pacientes con enfermedad leve, idealmente no administrar, si tiene alto riesgo de tromboembolismo, trombosis venosa periférica, ¿no? Profiláctica, pero también tener en cuenta esto, ¿no? Sangrados activos, plaquetopenia, falla renal, alteraciones del TP. Siguiente. Lo que hablaba de la función renal, si tiene una función renal entre 15 y 30, a mitad de dosis, 0.5 miligramos por kilo, si quieres usar la plena, y si fuera menor de 15, lógicamente ahí mejor. No tenemos alteparina, que es una heparina de bajo peso molecular, en especial para renales, pero podemos usar la clásica heparina, la que usualmente usábamos, ¿no? Siguiente. Entonces, estos dos últimos, llámese corticoide y anticoagulación, se han visto que han mejorado bastante el pronóstico, ¿no? Mejoraban en general el pronóstico. Vemos que lopinavir, ritonavir prácticamente ni bien salió, ya se fue descartando, hidroxicloroquina, citromicina, por los eventos adversos también se fue descartando. Respecto a antibióticos, es un tema bien importante. Acordarse de algo, uno dice, mi paciente ingresa con leucocitosis, ¿no? Tiene 14.000 de leucocitos. Proceso bacteriano, ponle ceftriaxona. Causa de leucocitosis, algo que hasta pregrado uno suele ver, ¿no? Y dentro de que sí, puede ser bacteriana, ¿cierto? Pero yo veo y también las enfermedades virales me producen leucocitosis, ¿no? El estrés agudo con el que llega el paciente me produce, por ejemplo, leucocitosis. Siguiente. Dentro de los fármacos, corticoides me produce. Estos pacientes, ¿qué le estaban dando o qué le estábamos dando? Dexametasona. Inicialmente, como les menciono,
se daba dosis de 500, de metilprednisolona, 40 miligramos de corticoides, lógicamente voy a encontrar leucocitosis probablemente, ¿no? Y no eso no me va a hablar de proceso bacteriano, no necesariamente. Y la hipoxia también me genera leucocitosis. Entonces tengo 4 factores que me están asociando a leucocitosis. Si yo veo 12.000, 14.000, ¿voy a pensar en una infección bacteriana? No necesariamente, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor, después reducir, ¿no? Siguiente, por favor, una más. Ya. Evalúese constantemente el uso de antibióticos. ¿Qué debo ver? Idealmente, lo que es en el hemograma. Ya. Fuera de encontrar leucocitosis, desviación izquierda, bastones. Si yo veo un 14.000, pero veo bastones en 10%, granulaciones tóxicas en 20%, lógico, yo digo, ya, acá sí puede haber un compromiso bacteriano. Más aún si mi placa radiográfica, que sabemos el compromiso es bilateral, ¿no? Veo una consolidación mayor en uno de los lados, digo, ya, bueno, esto cierra mi círculo y yo planteo la posibilidad de una coinfección bacteriana y lógicamente hacer cultivos. Y hoy en día, por suerte, felicitar a la doctora Santillán y al equipo de patología clínica, que ya tenemos procalcitonina aquí en el hospital. Tenemos ferritina, dímero D, se han equipado adecuadamente. Entonces, en esos casos de duda, yo lógicamente pido procalcitonina. Ahora, si me viene un paciente con todo el cuadro clínico viral, con una placa característica viral y con una leucocitosis leve, sin desviación izquierda, sin granulaciones tóxicas, no le voy a pedir procalcitonina. O sea, ya eso yo sobreentiendo que es un compromiso viral y que lógicamente todo lo está causando ahí. Anterior, por favor. Nada más. Ahí. En caso yo sospecho que fuera un compromiso de neumonía, lógicamente, sin factores de riesgo, utilizo ceftriaxona, ¿no? Como se menciona. Si tuviera factores de riesgo para pseudomonas, por ejemplo, pudiera utilizar ceftazidima, ¿no? Penem. Si tuviera factores de riesgo para estafilococo aureus meticilin resistente, vancomicina, ¿no? Acá lamentablemente hemos estado viendo que muy fácilmente se ha escalado. Es más, vienen pacientes de fuera, de manejo ambulatorio, recibiendo mero banco, ¿no? O acá mismo, en el hospital mismo, lamentablemente también hemos visto pacientes que están con ceftriaxona y como no va bien por el cuadro respiratorio viral, compromiso pulmonar marcado, dicen, no, debe ser un proceso infeccioso y ¡pam! Le suben a mero banco, ¿no? Cuando sabemos que el compromiso es viral, no bacteriano. Pero igual, no tenemos, o sea, si queremos hacer ese cambio deberíamos tenerlo bien sustentado. Siguiente. ¿Y cuáles son los riesgos para pseudomonas? ¿Cuáles son los riesgos para estafilococo aureus, ¿no? Por ejemplo, bronquiectasias. Aquí tener en cuenta que la población, en Perú al menos, la población con antecedentes de tuberculosis es amplia y riesgo de bronquiectasia secuelar puede haber. Colonización previa, ¿no? Pacientes con neutropenia, inmunosupresión, corticoides crónicos por alguna otra enfermedad, ¿no? O uso reciente de antibiótico, haber estado hospitalizado en otro ambiente, ¿no? Factores de riesgo para estafilococo aureus, dispositivos como catéteres, ¿no? Catéteres venosos, vivir en centro de reposo. Aquí en Perú no hay mucha droga endovenosa, no tanto como en Europa, en otros lados, por suerte ahí. O historia previa de colonización, ¿no? Esos factores de riesgo tenemos que tomar en cuenta para uno plantear utilizar drogas más fuertes, ¿no? Siguiente. ¿Qué hay con la citromicina? Anterior, por favor. Tener en cuenta algo, la citromicina podría reducir la mortalidad de los pacientes hospitalizados y se sugeriría que se emplee incluso en ausencia del diagnóstico de neumonía bacteriana. Siguiente, ahora sí. ¿Por qué? Porque la citromicina ha sido estudiada ampliamente también como antiinflamatorio, como inmunomodulador, ¿no? En pacientes con asma, en pacientes con fibrosis pulmonar. Y miren, características de esta como antiinflamatorio, inmunomodulador, es que disminuye la producción de interleuquina 6, que tiene mucho que ver con todo el proceso inflamatorio. Es por eso que la citromicina estaba dentro del grupo del arsenal de tratamiento. Si se acuerdan, dentro del estudio de Recovery, está el manejo de la citromicina sola, ¿no? Entonces, es una droga que más que usarla como un antibiótico, lo estamos usando como un inmunomodulador, como un antiinflamatorio, ya que también se ha visto que disminuye carga viral. Siguiente. Y
algo que le he querido hablar de acá es lo que estamos usando nosotros, ¿no? Voy a hablar de algunas otras cositas, pero lo que estamos usando. A veces uno escucha que dice, oye, no, pero tomó tal cosita mi familiar y le mejoró la saturación. ¿Ok? ¿No? Puede ser. Pero hay que decir algo, la pronación, que es el echarse boca abajo, puede ayudar a que mejore la saturación de oxígeno. Siguiente. Hay múltiples estudios respecto a eso, el estudio PROCEBA, revisiones sistémicas del Cochrane, ¿no? Metaanálisis, ahí dejo la bibliografía, donde en síndrome de estrés respiratorio de adultos mejora la ventilación, ¿no? Siguiente. Posición prona para falla respiratoria aguda en adultos. Este es en general, no es para COVID nada más, lógicamente. Es en general en pacientes que han entrado a ventilación mecánica y demás, ¿no? Mortalidad a corto plazo, siguiente. Y acá vemos que en el subtotal, al final, hay una leve mejoría o protección en el uso de pronación respecto a mortalidad. Siguiente. Este es otro caso a largo plazo, ¿no? Lógicamente también ve un poco de mejoría. Siguiente. Comparación de mortalidad, esto es algo importante. Cuando usas la prona más de 16 horas, o sea, no es cuestión de echarlo boca abajo una hora, pues, ¿no? Lo ideal, donde vas a ver disminución de mortalidad, es cuando lo tienes echado gran parte del día, al menos más de 12 horas, ¿no? A 16 horas. Siguiente. En menos de 16 horas, o sea, si yo lo voy a tener echado boca abajo 2 horitas, 4 horas, no ve mucha eficacia respecto a mortalidad, por ejemplo, ¿no? Eso hay que también tener en cuenta. Siguiente. O si entra tarde, por ejemplo, pacientes que han entrado, anterior por favor, pacientes que han entrado a ventilación mecánica cuando lo necesitan, dentro de las primeras 48 horas, y aparte usado posición prona, y la mortalidad disminuye. Mire. Y siguiente, por favor. Pero si lamentablemente es un paciente que necesitaba ventilación mecánica y lamentablemente por falta de equipo de ventilación y demás, no ha podido ingresar, la mortalidad ahí lamentablemente no es a favor, ¿no? A pesar de tenerla. Siguiente. Hay que entender algo, ¿por qué la posición prona ayuda? ¿No? Acuérdense algo que la posición supina tradicional genera superinflación a nivel ventral, atelectasias dorsales, mayor compresión de alvéolos secundarios por la presión del corazón, ¿no? Una alteración en la ventilación-perfusión, siguiente, ¿no? Y más bien la posición prona mejora esa alteración ventilación-perfusión, disminuye la hipoxemia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más aireación más homogénea a nivel pulmonar, hay disminución del chant, hay una mejor perfusión, reclutamiento de segmentos pulmonares posteriores, ¿no? Y mejora la eliminación de secreción. Es increíble cómo a veces nosotros tenemos pacientes echaditos, boca abajo, o sea, echados de costado, por ejemplo, están saturando 85, 82, ¿no? Los echas boca abajo y al ratito ya están en 92, 94. Sin ningún elixir mágico, simplemente con la posición prona, ¿no? Siguiente. Es una intervención sencilla y se recomienda pronación consciente mientras que el paciente esté despierto, ¿no? Siguiente. Como todo, tiene sus contraindicaciones, tener en cuenta esto, dificultad respiratoria, ¿no? Un paciente que está taquipnéico, por ejemplo, con una frecuencia respiratoria mayor de 35, se le va a hacer difícil mantener la pronación, ¿no? Si es que necesitara intubar sí o sí, por las puras lo estás volteando. Igualito si tuviera inestabilidad hemodinámica, si esté hipotenso, chocado, no te sirve, pues, ¿no? Siguiente. Contraindicaciones relativas, bueno, las que se menciona, obesidad mórbida, embarazo, úlcera, presión, problemas neurológicos. Siguiente. Acá lo importante es evaluar y continuar el manejo como ir cambiando posición cada hora, cada 2 horas, lo máximo de tiempo posible. Como se vio, más de 6 horas idealmente ayuda al paciente, ¿no? Al reclutamiento, a la mejora, a disminuir la hipoxemia, ¿no? Siguiente. Y por suerte con el equipo de medicina física, a cargo del doctor Crisóstomo, la doctora Irene, se está trabajando con todos sus equipos de tecnólogos este manejo, ¿no? En los pacientes hospitalizados, procurando tenerlo así en esos horarios. Siguiente. Ahora, lo que les he venido mencionando son drogas que hemos usado.
por hidroxicloroquina, menciono, ¿no? Usamos corticoides a la dosis que ya los estudios nos han visto que ha mejorado el pronóstico de mortalidad, porque al final ese es el pronóstico importante de mortalidad. Usamos anticoagulación. Al momento estamos usando ivermectina, esperando mayores estudios que digan si realmente sirve o no. Al menos varios estudios preprint ya nos muestran que sí. Ojalá que salga eso con mayor luces a futuros meses, ¿no? Acitromicina, como se mencionó. La pronación, muy importante. Ahora, voy a hablar de un par de drogas que no usamos aquí en la región. En Lima ya lo están usando, en varios hospitales. El famoso remdesivir, ¿no? La droga que dicen que puede mejorar todo el cuadro, ¿no? Lo cual, siguiente, por favor. Esto fue a raíz de un estudio, ¿no? En mayo, un estudio reporte preliminar donde en 1.063 pacientes con COVID grave y afectación pulmonar, al final la tasa de mortalidad fue de 8% con remdesivir comparado con placebo 11.6. ¿Fue menor? Sí. ¿Estadísticamente significativa? No fue. Pero ya algo mencionaba, ¿no? Con respecto a mortalidad. Siguiente. Acá también mencionar algo, ¿no? ¿Quiénes fueron mejor con remdesivir? Los pacientes que no necesitaban oxígeno, ¿no? Más bien los pacientes que estaban recibiendo oxígeno casi no fue mucho su flujo alto o ventilación mecánica, casi fue igual que el placebo. Es por eso que inicialmente decían remdesivir puede ayudar en pacientes no severos, ¿no? Pasa lo contrario con dexametasona, ¿no? Que en pacientes más bien sin necesidad de oxígeno podía aumentar la mortalidad, pero con ventilación mecánica sí había eficacia, con pacientes que necesitaban bastante oxígeno sí había eficacia. Remdesivir no se ve eso, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya posteriormente sale un estudio clínico aleatorizado de esos que realmente uno ya espera, ¿no? En pacientes adultos internados graves, que son, como digo, lo que nosotros recibimos son graves. Los casos leves, moderados, leves en especial, prácticamente se le está manejando en casa. Remdesivir, por ejemplo, dice que no se asocia con beneficios clínicos estadísticamente significativos. Objetivos primarios siempre vamos a hacer ventilación mecánica, objetivo primario va a ser mortalidad. Sobre eso no se asoció beneficio, ¿no? Paciente grave. Siguiente. ¿No? Entonces, aquí habla justamente de ello, pues, ¿no? La curva es casi similar en ambos grupos. Siguiente. Lo que sí vieron en los estudios fue que disminuía la estancia hospitalaria, pero disminuía la estancia hospitalaria de los pacientes, entre comillas, leves. Entonces, bueno, ahí también habría que ver esa atingencia, ¿no? Ahora, con respecto a tocilizumab, aquí en la región he visto un par de pacientes que han usado de manera particular, ¿no? Familiares de colegas o personas ¿sí? Que me dijeron, doctor, ha recibido 2 dosis de tocilizumab. Dije, mira, interesante. ¿Qué es lo que tenemos con respecto a eso? Un estudio retrospectivo, otra vez, es el primer paso, está bien, ¿no? Los clínicos aleatorizados son lo ideal. Pacientes, esto fue uno de los estudios que salió, lógicamente apoyó bastante. ¿Por qué? 1.351 pacientes, 40% de neumonía severa, otra vez la gran mayoría varones, edad promedio 67, no, ya mayorcitos, adultos mayores, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo que vieron era que en pacientes, el grupo de 179 que recibieron tocilizumab, ¿no? Cuidados estándar, tener en cuenta que eran pacientes de más edad y con enfermedad menos severa, mientras que tocilizumab endovenoso eran pacientes más afectados, ¿no? Con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que se ha visto que tienen factores de riesgo marcados. Y vieron que pacientes con tocilizumab disminuía significativamente el riesgo de ventilación mecánica o muerte, ¿no? Esos objetivos primarios. Eso fue como que uno de los primeros estudios, si bien es observacional o retrospectivo, ya te orienta y te dice, mira, puede funcionar. Siguiente. ¿No? Ahí vemos los cuadros donde vemos cuidados estándar con tocilizumab y vemos que hay una disminución, ¿no? En los pacientes de mortalidad, en los pacientes que usan tocilizumab, llámese endovenosos. Siguiente. La principal debilidad de este estudio, bueno, fuera que fuera un cohorte retrospectivo, no es un grupo aleatorizado, por lo cual las características de los grupos no son iguales. Por ejemplo, el grupo que no recibió tocilizumab era un grupo de mayor edad, que ya es un riesgo importante,
y ese grupo también recibió menos, un grupo de ellos recibió menos glucocorticoides, que ya después al uso vemos que mejora la mortalidad a 28 días. Entonces, vemos que ahí hay un poco sus aristas, ¿no? Siguiente. Y Roche, en su estudio con Coacta, ¿no?, con tocilizumab en fase 3, ellos solos han dicho que no alcanzaron el objetivo primario. O sea, ya sacaron ese comunicado hace una semana, ¿no?, donde lamentablemente ven que no hay mejoría respecto a mortalidad, ¿no? Entonces, vieron que, bueno, ellos al menos han dicho que van a continuar con estudios, pero para otras patologías, para otros entornos, ¿no? Pero que igual, recovery y va a continuar sus estudios, veremos más estudios clínicos a posterior, pues, ¿no? Siguiente. Entonces, esos son los tratamientos, como quien dice, para el manejo de COVID que estamos usando en el hospital. Los dos últimos, como mencioné, remdesivir y tocilizumab, no los usamos, no los tenemos a la mano. Lo quería traer simplemente para que tengan en cuenta que no son tampoco como que hay que considerar como de lugar, no es así. Lo que tenemos es corticoide, anticoagulación, acitromicina y ivermectina, ¿no?, que es lo que estamos usando, el sustento de por qué lo usamos, ¿no?, y la dosis que se usa. Fuera de ello, tratamiento general, paracetamol, metamizol, tramadol, ¿no?, si es que fuera mucho compromiso también sistémico, un profiláctico de lesión gástrica, pacientes con tos, ¿no?, codeína, salió un estudio con bromexina, por ejemplo, ¿no?, el estrometorfano, y algo importante, continuar el tratamiento de enfermedades crónicas, llámese hipertensión, diabetes, asma, ¿no?, continuarlo. Había el temor con el uso de IECAS, ¿no?, de ARA2, porque el virus utiliza la enzima convertidora de angiotensina para entrar a la célula, pero ya estudios posteriores, observacionales, pero con gran población, no ha visto alteración o riesgo en ello, ¿no? Siguiente. Ahora, ese es el manejo inicial, como le digo. Pacientes que requieran ventilación mecánica. Como no podemos hacer, lamentablemente, el AGA, utilizamos la saturación de oxígeno con el FiO2, ¿no?, el cual encontramos, por ejemplo, menor de 175 ya es una condicional. Mayor esfuerzo respiratorio, como el uso de músculo accesorio, ¿no?, y que no, a pesar de que le estamos dando oxígeno a flujo alto, no mejore, ¿no? Casi el 70% de nuestros pacientes cumple con ese error. Ese 70% va a entrar a ventilación mecánica, pues lamentablemente no, porque no tenemos la cantidad de ventiladores mecánicos que se requeriría, ¿no? Tener en cuenta que a nivel sudamericano, ni siquiera digo mundial, sudamericano, somos el país con menos, o hemos sido el país con menos cantidad de ventiladores mecánicos. De por sí ya teníamos una carencia, ¿no? Siguiente. Otra vez, siempre quiero hacerles recordar esto, al 7 de agosto, 2056 estudios clínicos que se están llevando a cabo para, algunos ya han acabado, algunos están retirados, para el manejo de COVID, ¿no?, con diferentes fármacos, diferentes tratamientos, diferentes puntos, ¿no? Siguiente. Aquí en Perú, siempre es importante, ¿existen estudios? Sí, existen estudios relacionados a ello. No son muchos, ¿no?, lamentablemente, pero vemos ahí un grupo de ellos. Siguiente. El ensayo clínico de Solidarity, ¿no?, que se está llevando a cabo en diferentes hospitales, ¿no?, a nivel del, por ejemplo, el Hospital Almenara, el doctor Illescas, Arbañil en el Hospital 2 de Mayo, el doctor Soto en el Hospital Hipólito Unanue, ¿no?, y muchos más hospitales, clínicas están inmersas en ello, ¿no? Siguiente. ¿Y por qué digo por esto? Porque siempre vamos a escuchar esto, pues, ¿no? Doctor, el famoso dióxido de cloro, ¿no?, el hipoclorito, no puedo recomendarlo, no existe, has visto 2000 y tantos estudios en progreso, ninguno toma en ello, ¿no? La duda es la madre de todas las ideas, ¿cierto? Y solo los ignorantes y los fanáticos no vacilan nunca, ¿no?, llegando a decir que cura, que es preventivo. Y bueno, esa es mi exposición. Cualquier pregunta, gustoso de responder, ¿no? Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, para el doctor.
Hay una pregunta. Ya, la licenciada Otilia nos dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. Doctor, su opinión sobre un paciente que por prueba molecular con hisopado sale resultado positivo. Sin embargo, en las pruebas rápidas inicial y de control a los 20 días continúa negativo, tanto a IgM como a IgG. ¿A qué debería esto? Buenas tardes, licenciado Otilia. No es el tema que has puesto, pero bueno, para responder un poco su pregunta. Ha salido un paciente con prueba molecular, con hisopado, sale resultado positivo, ¿ya? Sin embargo, en las pruebas rápidas iniciales, el control a los 20 días continúa siendo negativo. La sensibilidad de las pruebas rápidas, dependiendo hasta dónde se lo haga, es del 60%, ¿no? Entonces, si yo quiero ver un paciente, cuadro clínico es importante, y si es mucho la sospecha y lo hago molecular y sale positivo, listo. Un paciente con COVID, ¿no? Puede estar asintomático, y las pruebas rápidas me pueden seguir saliendo negativas. Como pasa lo contrario, el paciente sale positivo, pasa su cuarentena y sigue saliendo positivo. Y el paciente, entre comillas, ya está estable, ¿no? Ya no tiene ninguna molestia, nada. O un dolor, pues, ¿no? Pero ya no es un paciente o una persona que secrete el virus, pues, ¿no? Entonces, las pruebas sirven siempre y cuando, mucho con el cuadro clínico. Respecto a la prueba molecular, tener en cuenta que nosotros no hacemos cultivo viral, ¿no? Pero las pruebas moleculares ya no, es más, ya ni siquiera lo están usando como seguimiento, como antiguamente lo planteaban, ¿no? No usar para seguimiento pruebas rápidas, sino prueba molecular. Muy bien, tenemos otra pregunta. Diana Pinedo. Doctor Montellanos, buenas tardes. Felicitaciones por su ponencia. En un paciente COVID, ¿puede haber epistasis gingivorragia? Bueno, Dianita, mencionar algo. En medicina todo es posible. No es lo habitual. O sea, no es lo más característico que haya un sangrado. Sabemos que los cuadros infecciosos, como cuadro general, pueden hacer plaquetopenia, ¿no? Lo que sí hemos visto con cuadros de COVID es que hacen más eventos trombóticos. Justo ahora tenemos un paciente, en la mañana estábamos viendo, que ha hecho una trombosis arterial de brazo izquierdo, ¿no? No tiene comorbilidades, una persona sana, no tiene, o bueno, previamente sana, y ahora ha hecho este cuadro, ¿no? Entonces, sí, más están asociados a trombosis. Ahora, que haya provocado un sangrado, la gingivorragia, epistaxis, no va por ese lado mucho, ¿no? Salvo, como te digo, sea un paciente severo y con parte del cuadro severo está haciendo una coagulación intravascular donde te llevan las plaquetas abajo y ahí pudiera tenerlo, pero de primera no es lo más común, no es lo más usual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Julio, ahí en el chat. Bueno, en todo caso, doctor, ¿qué últimas recomendaciones podría darnos? Ya, acá lo importante son dos cosas. No existe un tratamiento, lamentablemente, un tratamiento de cura. Como muchas enfermedades, como hipertensión, diabetes, no existe la cura, es un manejo, ¿no? Un tratamiento. Estamos viendo cómo algunas medicinas que son catalogadas como curativas terminan cayendo en el momento, o al menos que hagan mucho, que generen mucha ilusión, terminan no siendo beneficiosas. Entonces, lo único que nos garantiza que el paciente pueda ir bien es manejarlo a tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un estudio en Cayetano, no lo puse lamentablemente, a cargo del doctor Mejía, infectólogo, donde ve, lo plasma, ¿no? Porque era un poco lógico, pero sí lo plasma en que pacientes con saturación de oxígeno menos a menos saturación de oxígeno, esos pacientes quedan con 50, 60,
tienen mucho peor pronóstico que el paciente que llega con 89, 88, ¿no? Entonces, lo ideal en todo caso en pacientes con COVID es ir observándolos, ¿no? La saturación es básica. Si yo tengo un paciente que baja de 95, a pesar de ser normal, yo ya tengo que estar observándolo, ¿no? 92, 90, ya debo hablar con la familia para ir viendo la posibilidad de traerlo, si es que no hay espacio acá, o si como se está llevando a cabo, ¿no? Bastantes personas están en manejo ambulatorio. Y si a ese paciente cuando baja 89 le ponemos oxígeno, o es más, de 90 le ponemos oxígeno, va a ir bien. Y la mayoría de pacientes que no han estado yendo bien son estos pacientes que llegaban con muy baja saturación, llámese 70, 56, 58, y que luego, primero que llegaba muy bajo, segundo que cuando le poníamos el soporte ventilatorio, llámese en este caso reservorio, no mejoraba. Y tercero, cuando la radiografía pulmonar había más del 50% de compromiso, ya es un pronóstico de inicio mal. Y si a ese paciente, adulto mayor, hipertenso, diabético, no trae luces adecuadas, ¿no? Hemos tenido pacientes así que han salido, o sea, que han mejorado a buena hora, ¿no? Cada persona es distinta, pero es ese grupo el que más se complica también, pues, ¿no? Entonces, observar, chequear, ver la saturación, si es que ya empieza a tener un poco de dificultad respiratoria. Hay personas que te pueden decir, doctor, siento que me falta el aire, pero cuando tú lo evalúas, satura 97, 98, tranquilo, ¿no? ¿Qué puedo tomar? Hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina. MINSA, dentro de lo que es su guía de manejo, sugirió el uso de hidroxicloroquina e ivermectina, luego citromicina y ivermectina. ¿En qué casos? En casos de personas con factores de riesgo, personas mayores de 50, 55 años, diabéticos, hipertensos, con comorbilidad. En ese grupo de población pidió que se pudiera utilizar, ¿no? A raíz de las experiencias en Quito, Ecuador y demás. Pero después, muchas veces solamente con reposo, hidratación, boca abajo, medidas para el dolor, para la tos, si la tuvieran, suficientes, ¿no? Por experiencia, por suerte, han ido un buen grupo de personas que tenían cuadros así, todavía en fase, como quien dice, leve, han ido bien, ¿no? Sin necesidad de muchas cosas. Y lo que siempre se va a recomendar, distanciamiento, protección, ¿no? El barbijo, la mascarilla, lo que es, procurar eso y evitar conglomeraciones, ¿no? Salidas innecesarias, reuniones innecesarias, eso es principalmente. Está habiendo un nuevo rebrote o repunte de casos a nivel nacional. Hace 2 días ha sido el día con mayor mortalidad a nivel nacional también. Aquí ya hemos pasado como que el pico que tuvimos hace un par de semanas, que fue bastante fuerte, ¿no? Actualmente ha bajado, sigue viniendo casos, sí, pero es mucho menos, por suerte. Muy bien. Antes de cerrar con la exposición, creo que tenemos un par de preguntas más, por favor, y vamos a responderlas. Ángel Carlos Dávila nos pregunta, ¿la bromexima disminuye lesión cardíaca en pacientes COVID? Bromexina, infección cardíaca es... lesión cardíaca. Mentiría al responder. No te sabría decir ahorita si es que... Sé que ha salido un estudio donde habla de bromexina como antitoxígeno ideal para COVID, ¿no? Y demás, pero tener en cuenta que también no encontramos bromexina fácilmente aquí en general, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta de coronavirus a todos. Doctor Montellanos, ¿ha visto reacciones adversas por dióxido de cloro? Bueno. He visto un par de reacciones adversas, sí. No las severas, por suerte, pero pacientes que han estado yendo bien y, bueno, después me llaman y me dicen, doctor, está mal, y cuando voy a verlos me dicen qué es lo que ha sucedido, que de todas maneras le recomendaron dióxido, ha tomado y que fuertes dolores abdominales, lesiones gástricas, o sea, como una gastritis aguda producto de ella, ¿no? Varios de los pacientes que han venido, que están hospitalizados,
cuando se les pregunta y nos dicen que sí, que han tomado dióxido de cloro. Uno entiende que a veces por la desesperación buscan lo que sea como para tratar de curarse y bueno, llegan a tomar este tipo de productos, ¿no? Como les menciono, nosotros no la podemos recomendar, no tenemos criterio para ello y no tenemos sustento tampoco para ello y sí hemos visto un par de casos, ¿no? Yo de mi parte, como te digo, la gran mayoría que he visto ha sido principalmente como intoxicaciones gástricas, ¿no? Principalmente eso. Y creo que como términos generales la automedicación pues no debe darse, ¿no? Claro, evitarlo, ¿no? Para evitarlas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, excelente ponencia. Y gracias a ustedes por acompañarnos, gracias también al equipo de informática y comunicación que siempre hace posible nuestras transmisiones y que ustedes también puedan conseguir las exposiciones a través de nuestro canal de nuestro hospital. Les esperamos la próxima semana, nuevos temas, también en la semana de enfermería y obstetricia que estamos a fines de agosto. Tenemos una gama de programación, de modo que estaremos con ustedes pendientes para que sigan acompañándonos. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.